Amén, gloria a Dios. Si vamos abriendo todos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno. Gracias al Señor por su gracia, su misericordia. Gracias por todo, ¿verdad? Estamos en el capítulo número 7 del libro de Hebreos. Vamos a dividirlo en dos partes. El día de hoy estaremos viendo del 1 al 11, y la próxima semana estaremos viendo del 11 en adelante. El día de hoy vamos a estar hablando, se recuerdan que hace algunas semanas atrás estuvimos hablando de Melquisedec y no entramos mucho a hablar acerca de él, porque más adelante se iba a prestar el mismo libro para hablar acerca de él, ¿verdad? Y hoy es el día en el cual vamos a hablar y va a ser, creo, de gran bendición. Vamos a orar y entramos en la palabra. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, bendito Dios. Te hemos adorado en canto, te hemos adorado, Señor amado, a través, Señor amado, poniendo delante tuyo nuestros corazones, Señor amado. Y aún así, Padre, si es que todavía hay algo que interfiera, algún pecado, algo, Señor bendito, que no podamos ir delante tuyo, perdónanos, quita todo obstáculo, Señor amado, que no nos permita estar delante tuyo. Padre amado, sobre todo cuando se trata de que nos reveles tu palabra. Ahora que vamos a adorarte, Señor amado, a través de la palabra, en el estudio de ella, Señor amado, seas revelándonos, Señor amado, todo aquello que no podemos entender. Bendito Dios, que solamente a través de tu Espíritu Santo puede haber esa revelación en nuestras mentes y corazones. Quedamos delante tuyo, trata con cada uno, Señor amado, trae esa palabra rema para cada uno en esta noche. Quedamos delante tuyo, lo oramos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Creo que ya todos tienen su hojita. Si hay alguien que no tiene su material, levante su mano y por ahí nuestro hermanito Devan le estará entregando su hojita. ¿No tienes? Acá falta una hojita. ¿Otros tienen? Ok, perfecto, ¿verdad? Y mandamos un saludo a todos los que están, ¿verdad?, mirándonos ahí a través de las plataformas digitales. Le enviamos un saludo, ya sea en tiempo real, ¿verdad? Ahorita estamos en vivo, o sea que usted lo mire después, ¿verdad?, más adelante, en los días subsiguientes o hora subsiguiente, le mandamos un saludo. Entramos todos y vamos a entrar. Yo no sé si hay alguien, ¿verdad? Ha habido, se me hace que 2 semanas en las que no hemos estado aquí en el estudio. Bueno, una semana solamente en la que estuvimos las escuelitas bíblicas. La semana pasada no tuvimos el estudio, pero por ahí hay un versículo en Hebreos capítulo 7, verso 19, que se quedó para memorizar. ¿Hay alguien que lo memorizó? Ahí por ahí nuestra hermanita Raquel, a ver si nos lo quiere decir. Amén. Amén, gloria a Dios. Un aplauso para nuestra hermana, para la gloria del Señor. ¿Hay alguien más que haya memorizado, tratado de memorizar el texto? ¿Nadie? Los animamos, ¿verdad?, a que lo traten, a que traten de memorizarlo, y va a ser de gran bendición para sus vidas. Vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer los primeros 3 versículos en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Gloria a Dios. Les voy a pedir perdón, disculpas, porque esta garganta no me deja, ¿verdad? No le damos descanso y pues aquí andamos batallando todavía con la garganta, pero para la gloria de Dios aquí estamos. Dice los primeros 3 textos, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quienes asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz.
sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Verdad? Tenemos aquí que nos habla, ¿verdad?, el escritor, ¿verdad?, de Melquisedec. Hemos estudiado anteriormente en Hebreos capítulo 6 verso 20 que nos dice que Jesucristo es el precursor, el que inició, ¿verdad?, dentro del velo del santuario celestial. Encontramos que para esto hay dos grandes misterios que a través del estudio del libro de Hebreos son revelados. ¿Sí? El primer misterio es Jesucristo, ¿sí?, que es el primer sacerdote celestial. El segundo misterio es el santuario celestial en el cual Él ministra, ¿sí? Estos dos se revelan. Y ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Debemos recordar que estamos aprendiendo cómo entrar en el reposo de Dios, ¿sí? ¿Qué significa el reposo de Dios? Bueno, son las completas bendiciones y provisiones compradas para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere el Señor cuando habla acerca de entrar en su reposo. Ahora, conociendo a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y conociendo su ministerio en el santuario celestial, en la carne, ¿sí?, de la palabra que nos ayuda a entrar en el reposo de Dios. Para saber esto necesitamos comprender, ¿sí?, la persona de Melquisedec, ¿sí? Entendiendo quién es Melquisedec, vamos a poder entender mucho, ¿sí?, acerca de esto. Ahora, empezamos con los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de Melquisedec? La persona de Melquisedec en la historia sagrada es una de las historias extraordinarias, ¿sí?, y pruebas de la inspiración y la unidad de las escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Primeramente vemos a él, ¿sí?, en 3 versículos muy cortos. Uno es en Génesis. 1000 años después le encontramos en un versículo en el libro de los Salmos, ¿sí?, donde Dios está jurando a su hijo que él será el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y otros 1000 años más adelante le vemos explicado completamente en este libro de Hebreos en el cual estamos estudiando el día de hoy, ¿sí? Hemos discutido el sacerdocio de Aarón como un tipo del sacerdocio de Jesucristo. Sin embargo, en muchas maneras el sacerdocio de Aarón fracasó como una prefigura de Cristo. Por lo tanto, necesitamos mirar el sacerdocio de Melquisedec, que tipifica más a Cristo, y podemos ver una diferencia radical. Y tenemos, sí, también una ilustración más completa, más perfecta, ¿sí? Vamos a leer, vaya rápidamente ahí al libro de Génesis, capítulo 14, verso 13 al 24. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 14, verso 13 al 24, dice la palabra de Dios así. Dice: vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en Encinar, Memre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente, y sus bienes y las mujeres y demás gente. Cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. ¿Qué es el valle del rey? Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quiero que subraye esta parte, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino,
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, subraye esta parte también, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vamos a leer también rápidamente, vaya allí al Salmo capítulo 110. Salmo capítulo 110, solamente son 7 versículos. No es un salmo muy grande. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará en las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Quién era este hombre? Ya leemos aquí las 2 primeras escrituras y ya le hemos leído la tercera en el libro de Hebreos, la primera en el libro de Génesis, la segunda en el libro de los Salmos. ¿Quién era este hombre? El significado de su nombre, ¿sí? En el idioma hebreo, Melec significa rey, Tzedek significa justicia. Este hombre era un hombre gentil, no era judío. Debemos de notar que Melquisedec y Jesucristo son los dos sumos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Se recuerda la frase que le dije que subrayara? Melquisedec, ¿verdad?, fue ambos, sacerdote y un rey. La combinación de estas dos posiciones no se practicaban en la historia de Israel. En realidad, para una persona ocupar 2 posiciones era contra la voluntad de Dios. Recuerde, Saúl, el rey, quien trató de realizar algunos deberes de un sacerdote y Dios tomó su reino, ¿sí? Dios se lo quitó. La historia la podemos encontrar ahí en 1 Samuel capítulo 13. La práctica, ¿sí?, de estas dos era muy común en medio de los reyes de Canaán, ¿sí?, de la práctica de ser rey y ser sacerdote, del cual Melquisedec fue uno, ¿sí? Y recuerde que era un gentil. Solamente Jesucristo, ¿sí?, fue ambos, un sacerdote y un rey, de acuerdo a las profecías mesiánicas. Y aquí podemos mirar el primer lineamiento. Vemos a Melquisedec como sacerdote en el libro de Génesis 14 y como rey en Salmo 110, ¿sí?, en la segunda venida. El nombre de Dios, ¿sí?, el Lión, Jehová, ¿verdad? Melquisedec usó este nombre, ¿verdad?, general del Dios, el Lión, Dios Altísimo, que significa Dios Altísimo, y el nombre judío, Jehová, que se refiere a uno que hace un pacto. Abraham usó estos 2 nombres en Génesis 14:22 para indicar que los dos adoran al mismo Dios y que los judíos y los gentiles pueden tener una relación personal con Dios. Si se da cuenta, desde el tiempo antiguo Dios ya tenía un plan para nosotros.
Este pasaje en Génesis es la primera vez que el nombre Dios Altísimo se usa, ¿sí?, para Dios. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, como nos lo explica el versículo 2, ¿sí?, en el libro de Hebreos. El reino de Melquisedec se ubicaba en la ciudad de Salem, Jerusalén, que significa la paz. Por lo tanto, fue el rey de paz. Estos dos nombres, la justicia y la paz, son los nombres del Mesías, Jesucristo, y son características del reino de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el libro de Isaías 31:1 y Lucas 19:38, ¿sí?, vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 32:1 dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. En Lucas 19:38 dice: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí? Miramos la segunda similitud. Miramos en el verso 3 la frase sin padre, sin madre, sin genealogía. La genealogía de Melquisedec era desconocida. ¿Esto significa que Melquisedec no sabía su genealogía? No, significa que su genealogía no se escribió en las escrituras. El libro de Génesis tiene muchas genealogías de los judíos desde Adán a José. Sin embargo, no hay una genealogía de Melquisedec. La falta de una genealogía, esto era un fenómeno desconocido en el sacerdocio de Aarón. Recuerde que todos los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví, y cada sumo sacerdote debía de ser un descendiente de Aarón, ¿sí?, pues esta era una posición hereditaria. Esta frase en el libro de Hebreos nos indica el nacimiento virginal de Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo. Las genealogías de Jesucristo en los libros de Mateo y Lucas son de José y María. No hay una genealogía del Espíritu Santo. Por lo tanto, la frase indica el aspecto celestial de Jesucristo. Su posición de sacerdote no era una posición hereditaria. Encontramos la siguiente frase en el mismo texto, en el verso 3, que ni tiene principio de días ni fin de vida. El registro actual del nacimiento y el registro de la muerte de Melquisedec es desconocido, ¿sí? Recuerde, solamente lo encontramos en 3 textos. No nos habla de genealogía ni antes ni después de él. No nos habla de cuándo nació ni nos habla de cuándo murió. Esta frase nos indica la naturaleza celestial y eterna de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los hombres que eran sacerdotes, conforme al sacerdocio de Aarón, podían servir solamente de la edad de 25 a 50 años, de acuerdo a lo escrito en Números 8, 24 y 25. Melquisedec no tiene límite de edad sobre él. Encontramos la siguiente frase en el mismo texto, en el mismo verso 3, hecho semejante al Hijo de Dios. Esta frase nos dice que Melquisedec es una prefigura de Jesucristo, ¿sí? Encontramos aquí, ¿verdad?, una cuadrícula donde nos dice Melquisedec, ¿verdad?, la prefigura de Jesucristo y cada uno de sus paralelos. Melquisedec, ¿verdad?, era el rey de Jerusalén. Jesucristo es el rey de reyes. Melquisedec, un sumo sacerdote a Abraham. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Melquisedec, Jerusalén significa la paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Melquisedec es el rey de justicia. Jesucristo es Jehová, nuestra justicia es. ¿Sí? De acuerdo como nos dice Jeremías 23. Melquisedec nos habla de una genealogía desconocida. Jesucristo es el Hijo eterno. Melquisedec, no hay un principio, ni días, ni fin de vida. Jesucristo es nuestro Señor viviente. Amén. Melquisedec es una teofanía de Jesucristo. Se recuerda hace unos meses atrás, cuando estudiamos cómo estudiar la Biblia, hablamos acerca de este género
y de las teofanías. ¿Qué es una teofanía? ¿Sí? Es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Recuerde que Jesucristo es eterno y podía aparecerse como un hombre antes de su nacimiento en Belén. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Cristo, ¿verdad? Cuando el cuarto hombre dentro del horno en el fuego ardiendo en la historia de Daniel, ¿sí? ¿Quién era ese cuarto hombre? Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Melquisedec fue una aparición de Jesucristo? Pues porque encontramos una parte del nombre de Melquisedec tiene una construcción en hebreo que es Sedec, que significa la deidad es rey. ¿Sí? Durante su ministerio por 3 años en la tierra, Jesucristo identificó a este rey davídico como el Mesías en el libro de Marcos 12, 35 y 37, cuando citó el Salmo 110 que acabamos de leer. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? Si le llevan agarrado el hilito, no lo suelten, Ahora vamos a leer Hebreos del capítulo 7, verso 4 al 10. Dice así la palabra del Señor: considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero a aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Sí? Encontramos aquí Melquisedec y Aarón, ¿verdad? Recuerde que está el libro de Hebreos, intenta siempre, ¿verdad?, exaltar acerca de quién es más importante que otro. Aquí miramos, ¿verdad? Dios estableció la posición del sacerdocio de Jesucristo en el orden de Melquisedec, como lo leímos en el libro de Salmos, antes que estableciera la posición del sacerdocio de Aarón. ¿Sí? Esto fue antes. Ahora, los sacerdocios o los sacerdotes de Aarón recibieran el diezmo, ¿verdad?, una 10ª parte de su haber anual o de lo que recibían anualmente. Melquisedec, quien no fue de la tribu de Leví, recibió el diezmo de Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham, a quien Dios dio la promesa de la bendición. ¿Sí? Es lo que nos dicen los textos. Génesis 14:18 nos dice que Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino. Estos ambos son símbolos de la crucifixión de Jesucristo e indican que Cristo, como sumo sacerdote, lo será después de su crucifixión. ¿Sí? Por eso practicamos la Santa Cena con estos dos simbolismos. Encontramos la frase en el versículo 7: el menor es bendecido por el mayor. Para los judíos, Abraham era uno de los más grandes de su historia. Tuvo gran fe, tuvo las promesas de Dios y llegó a ser un hombre muy rico. Llegó a ser el padre de una nación grande. Los judíos pensaban que un hijo o descendiente no podía ser más importante o famoso que su padre o antepasado. Leví no podía ser más importante que Abraham. Melquisedec fue más importante, famoso que Abraham, porque
tuvo el poder de Dios para bendecir a Abraham, porque tuvo, ¿sí?, era un hombre rico, cuando Abraham dio su diezmo. Encontramos la siguiente frase en el verso 8 que dice: pero allí, ¿sí?, esta pequeña frasecita, y continúa diciendo: uno de quien se da testimonio de que vive, ¿sí?, o recibe. Deuteronomio 26, 1 al 5 nos dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para que hacer habitar allí tu nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Jesucristo recibe nuestros diezmos en el cielo celestial. Somos herederos de las promesas de Abraham. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nos bendice cuando traemos nuestros diezmos a Él, así como Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Sí? Debemos de tomar en cuenta que Él, Cristo, es el que recibe los diezmos. Nosotros recibimos las bendiciones, ¿sí? La bendición del sacerdote que encontramos en el libro de Números 6, 25 y 26 se cumple por Jesucristo a cada uno de nosotros, ¿sí? Esto hace una experiencia viva del poder de una vida que permanece constantemente en Él, ¿sí? El libro de Números 6, 25 y 26 dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sí? Y lo vemos cumplido en nuestras vidas. Leví, que recibió el diezmo, pagó el diezmo en Abraham, porque estaba en los lomos de Abraham. Ahora fíjese bien cuál es la explicación de esto. Leví era el bisnieto de Abraham en la época de la Biblia, y estos pensaban que un antepasado contenía en sí mismo a todos sus descendientes. Los sacerdotes de Leví que recibían los diezmos pagaban los diezmos a Melquisedec, porque eran descendientes de Abraham, quien pagó el diezmo a Melquisedec. La relación entre el diezmo y recibir las bendiciones, ¿sí?, es que el diezmo era una parte de la ley de Moisés. Ahora, nosotros hoy día, muchos decimos, no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, y tienen razón. Sin embargo, Abraham y Melquisedec fueron antes de la ley de Moisés. Por lo tanto, el diezmo es un principio del reino de Dios, ¿sí? Para todos aquellos que dicen que el diezmo es del tiempo de la ley, tienen razón. Pero, ¿sí?, el diezmo es un principio del reino de Dios. Y encontramos aquí los dos sistemas, ¿sí?, los sistemas del Antiguo Testamento y el sistema en el Nuevo Testamento. ¿Cómo era que funcionaba? Diezmos y ofrendas, ¿verdad? Encontramos en Malaquías 3:8, ¿verdad?, donde el Señor le dice al pueblo: vosotros me habéis robado. Y el pueblo dice: ¿en qué te hemos robado? Dice Dios: en vuestros diezmos y ofrenda. El significado de la palabra diezmo es 1 de cada 10, ¿sí?, o una décima parte. Las escrituras del diezmo antes de la ley de Moisés, ¿verdad?, es Génesis 14, 17 al 20 y Génesis 28, 22. El diezmo conforme a la ley de Moisés. ¿Qué significaba el diezmo? ¿Sí?
Levítico 27, 30 al 32, donde encontramos, significa, ¿verdad? O qué era lo que daban, perdón, daban la semilla, daban la fruta, el fruto de los árboles, y daban la 10ª parte del rebaño de sus animales. Ahora, ¿qué podían hacer? Podían redimir, ¿sí? O comprarlo de vuelta. En este caso, supónganse que vendían el fruto y querían venderlo, entonces tenían que agregar una parte. Vamos a decir el día de hoy, el kilo de naranjas cuesta $10. Lo compraban por $10, más aparte tenían que agregar una 1/5 parte, ¿sí? Podían hacerlo del diezmo de la semilla y del diezmo del fruto, pero no podían hacerlo de los animales, ¿sí? Ahora, ¿a qué o para qué eran los diezmos o a quién era pagado? Era pagado a los sacerdotes. La 10ª parte del diezmo era usada por los sacerdotes personalmente, ¿sí? Y el diezmo era usado para el tabernáculo, ¿sí? ¿Cómo era usado los diezmos? ¿Sí? Tenemos ahí en Deuteronomio 14, 22 al 27, ¿sí? Que nos dice que el 10% de los cultivos y los animales eran para ser usados en tiempos de la cosecha, para hacer una comida de acción de gracias, para hacer comida por todas las personas en la casa, con los levitas en el santuario. Deuteronomio 14, 28 y 29 nos habla, ¿verdad?, de que cada tercer año la 10ª parte de los cultivos y los animales se acumulaban, y estos eran usados por los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas como asistencia social, ¿sí? También lo encontramos ahí en Números 18, 21, 30, ¿sí? Que era dado también a los levitas cada año. El diezmo en extremo, ¿sí? O más del diezmo, ¿verdad? El Señor les dice, ¿verdad? Ahí les habla ahí en el Talmud la extensión de los diezmos, como lo habla Moisés. Cristo les habla ahí en Mateo 23, ¿verdad?, donde les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacerdotes en aquel tiempo no estaban haciendo todo completo, nada más era una liturgia, pero se estaban olvidando del amor, de la compasión, ¿sí? La parte que correspondía probablemente a todos los extranjeros y al cuidado de ellos, no lo estaban haciendo. Y estaban diezmando, ¿sí? Pues prácticamente lo que no se podía comer. ¿Cuál era el propósito de Dios, ¿sí?, para pedir a la gente dar el diezmo? ¿Sí? El libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 23, nos da la respuesta, ¿verdad? Dice: y comeráis delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus mandas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces recuerde, ¿para qué Dios pide el diezmo? Para aprender a temer a Dios, ¿sí? Ahora, después de esto, ofrendas, ¿verdad? Recuerde que la Biblia divide y nos habla de diezmos y nos habla de ofrendas, ¿sí? Las ofrendas son algo extra, además del diezmo, y era dado en gratitud por las bendiciones de Dios, era dado para expiar pecados específicos, eran las ofrendas voluntarias a discreción de cada persona, ¿sí? Esto es en cuanto al Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Ok. Ahora vamos a ver el sistema del dar, ¿sí? Cuando hacían los sacrificios, cuando iban al tabernáculo
y llevaban los animales y todo. Esas eran ofrendas que tenían que dar aparte del diezmo para ofrecer sacrificio por expiación de los pecados. Eso era independiente del diezmo. Ahora en este tiempo, ¿qué sería? No tiene aplicación, porque recuerde que es después de Moisés y no tenemos obligación de esto después de Moisés, de la ley después de Moisés. Por eso estamos hablando acerca del diezmo, ¿sí? Que es en Melquisedec, dentro del orden de Melquisedec, que es antes de la ley. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Ok, eso era en cuanto al sistema en el Antiguo Testamento. Ahora el sistema del Nuevo Testamento del dar, ¿sí? Recuerde que ahora en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra diezmo, ¿ok? Queremos comenzar con eso. No encontramos la palabra diezmo, pero suponemos que si es algo establecido dentro del reino de Dios, el diezmo es lo mínimo que le podemos dar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjese bien, el texto para nosotros acerca del dar en este tiempo neotestamentario, lo que estaba preguntando la hermana, Lucas 6:38. Si quiere buscarlo, y hemos hablado de este texto varias veces. Lucas 6:38 dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Esta es la escritura del dar para este tiempo neotestamentario para nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sí, y lo tenemos ahí, los que tienen su material, ahí lo tienen. En primer lugar, viene, ¿cuál es la primera palabra que encontramos en este texto? Dar, ¿sí? En primer lugar viene dar, ¿verdad? Después viene el recibir. ¿Y qué recibimos? Recibe, dice, medida buena. ¿Qué quiere decir? Igual de lo que dio. Después dice apretada. ¿Qué quiere decir? Más de lo que dio. Después viene remecida. ¿Qué quiere decir? Aún más que apretada, o sea, más de lo que dio. Después viene rebosando. ¿Qué quiere decir esto? Abundantemente de la medida que puede contener una recompensa sin límite. Después encontramos la frase, darán en vuestro regazo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios usará a hombres cristianos y no cristianos para que lo bendigan. ¿Sí? Y encontramos la última parte que dice, con la misma medida os volverán a medir. ¿Qué quiere decir esto? De usted depende cuántas bendiciones Dios le dará a usted. ¿Sí? ¿Cuántas bendiciones Dios le da a nosotros? Depende de cada uno de nosotros. Ahora, fíjese bien, el dar y su nivel de madurez. Su nivel de dar es el termómetro de su madurez. ¿Por qué? Cuando más aprenda acerca de Dios y experimente su presencia, cuánto más querrá darle a Él. Dinero es el medio de vida física que representa a cada uno de nosotros, y su tiempo, sus talentos y cómo distribuye su vida. Usted trabaja por un sueldo, trabaja más y recibe más. La madurez cristiana es el proceso de permitir a Jesucristo llegar a nuestras vidas, ser el Señor de nuestra vida física. Generalmente el dinero es lo que agarramos en gran manera y lo último que rendimos a Él. ¿Sí?
No sé cada uno de ustedes si luchan o tienen una lucha en cuanto a esto, o le han entregado la cartera al Señor. Una actitud importante, ¿sí? Apropiada, es muy importante. La actitud con la que le damos al Señor. Número 1, no damos, ¿sí?, a causa de una obligación legal como en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento. Número 2, no damos con un deseo para recibir y que se cumplan nuestros deseos. Damos porque amamos a Dios. ¿Sí? Hace poco una persona me mandó decir con otra persona que si nosotros quisiéramos, podíamos tener mucho dinero, dándonos a entender que nosotros teníamos que hacer lo que ellos decían. Nunca nos vamos a someter a eso. Somos siervos de Dios, no somos siervos de las personas, ¿sí? Y tampoco nosotros debemos de tener en nuestro corazón de que vamos a dar para que hagan lo que yo quiero. No funciona así. A lo mejor hay algunas otras personas que sí lo harían, nosotros no. ¿Sí? Es algo muy importante. Damos a Dios porque le amamos. ¿Sí? El Señor nos bendice, ¿sí?, a causa de nuestra demostración de amor y fe que le tenemos a Él. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Para terminar, en resumen, Jesucristo es un mejor sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, ¿sí?, como lo encontramos en el capítulo 6, verso 20. Jesucristo es mejor que Abraham porque es eterno, vivo y activo. El sacerdocio eterno de Cristo significa cumplir su trabajo en nosotros con el poder de la vida eterna, porque Él es vivo y activo. Él puede mantener una vida eterna y puede establecer en nosotros, nos levanta fuera del esfuerzo inútil y el fracaso, ¿sí? Él trae sobre nosotros reposo, el reposo de Dios. Debido a que Él es nuestro sumo sacerdote vivo, podemos confiar en Él por todas las cosas en nuestra vida. Nuestro bienestar propio, la vida misma, nuestras finanzas, todas y cada una de nuestras necesidades. Cuando damos un paso de fe y de confianza, ¿sí?, le confiamos la totalidad de nuestra vida. Cada uno de nosotros descubriremos que Él nos dará más. No solamente le daremos un diezmo, sino le daremos por encima de eso o más del diezmo, ¿sí? Permita a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, poner sus ofrendas delante de su Padre Celestial como un ejemplo de su adoración, ¿sí? Tenemos la aplicación de esto que acabamos de hablar. No sé si alguien, antes de entrar en la aplicación y terminamos, ¿tiene alguien alguna pregunta o comentario? Tenemos aquí para pensar y reflexionar. Considere su nivel de dar al Señor. ¿Qué le dice esto acerca de su nivel de madurez? ¿Cuáles son sus motivos por los que usted da? ¿Cuáles son los motivos por los que usted le da al Señor? Y si algunos están equivocados, ¿cuáles son los motivos que deben de ser? ¿Sí? Es algo sumamente importante. Y recuerde esta escritura, ¿verdad? Por eso hacemos hincapié en el libro, en la escritura en Lucas 6:38, que es la escritura para nosotros. Muchas de las veces usamos el libro de Malaquías,
¿sí? Donde dice el Señor, ¿verdad? Que nos habla: pruébame ahora en esto y verán si no derramo bendición hasta que sobreabunde. Y bueno, se puede usar, pero todavía es el tiempo de la ley, ¿sí? Para nosotros el día de hoy es el darle al Señor sin reserva, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? ¿Verdad? Y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Yo lo he interpretado que es como lo que nosotros le damos, el Señor nos da 3 veces más o más de lo que nosotros le damos a Él, ¿sí? Así es de que depende de nosotros, ¿sí? Y recuerde, no es una exigencia. Muchas personas, sí, quiero decir esto, quiero mencionarlo, porque esto es un grito a voz. Sí, muchas personas no vienen a la iglesia porque dicen que les exigimos el diezmo. No, a nadie le exigimos el diezmo. Usted da el diezmo o lo que usted le da porque usted ama a Dios, o simple y sencillamente ama más su cartera, nada más. Eso es lo que quiere decir. Si usted no da diezmo o ofrenda, no le vamos a prohibir la entrada tampoco, ¿sí? Entonces se lo dejo para que lo considere. Y bueno, y sea usted guiado por el Espíritu Santo en el momento del dar o en el momento del no dar. Amén. Pues oramos al Señor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Los veo como que quieren decir algo, pero no se animan. Bueno, vamos a orar. Le entregamos el tiempo a nuestra hermana Claudia, que nos trae el tiempo de oración. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias, amado Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, llévanos a la madurez que necesitamos estar, Padre. Bendito Dios amado, que cuando seamos medidos por ti, bendito Padre Celestial, que pasemos la prueba. Cuando nuestras obras sean pasadas por el fuego, estas puedan resistir. Padre amado, bendiga a su pueblo. Traemos delante tuyo toda petición, ruego, súplica. Seas tú obrando milagros, prodigios, maravillas en medio de cada necesidad. Lo oramos, Padre, en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Entregamos el tiempo y le pido también